Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a una misión más de nuestro programa API Reporta. El día de hoy hablaremos de un tema bastante álgido, como lo es el terrorismo. Sin más preámbulo, me gustaría hacerles una breve contextualización para que todos estemos en sintonía. En los últimos tiempos, el fenómeno terrorista se ha convertido en el peor castigo para las sociedades civilizadas y democráticas, en realidad para la humanidad en su conjunto. Las acciones terroristas son de lo más variadas, pero todas tienen un factor en común: su extrema crueldad. Las motivaciones pueden ser ideológicas, políticas, religiosas o económicas. Incluso hay grupos terroristas que han manifestado un motivo cultural para justificar sus actos. El mantenimiento de sus valores da lugar a las acciones que piensan les definen como grupo primordial y de élite, atentando contra comunidades que consideran indignas de compartir su misma cultura. Actos perpetrados suelen ser secuestros, atentados con artefactos explosivos, asesinatos selectivos y en las últimas décadas también masivos, o empleando cualquier otro medio que cocine la muerte y la destrucción de la humanidad en general, llegando al fenómeno actual de especialización terrorista, si bien con el mismo objetivo en todos los casos: producir el mayor daño posible en la sociedad. Ahora, me gustaría regalarles un poco la definición de lo que es el terrorismo. El terrorismo básicamente es el uso sistemático del terror para coaccionar a las sociedades o a los gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores e incluso ecologistas. El terrorismo como táctica es una forma de violencia política que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que este último caso, pues sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra. La presencia de actores no estatales en conflictos armados han creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra. Pero muchos de ustedes estarán preguntando, nuestros televidentes, ¿de dónde proviene la palabra terrorismo? Así que la palabra terrorismo proviene por primera vez en Francia durante la Revolución Francesa entre 1789 y 1799, cuando el gobierno jacobino encabezado por el señor Robespierre ejecutaba o tal vez encarcelaba a los opositores sin respetar las garantías del debido proceso. El término comenzó a ser utilizado por los monárquicos como propaganda negativa aplicada al gobierno revolucionario. Al igual que los consejos de Maquiavelo en El Príncipe, el reinado del terror entre 1793 y 1794 es una manifestación del terrorismo de Estado, antes que del terrorismo de los ciudadanos. Bienvenidos a otro día más de ¿Qué es lo que opina la gente? En el día de hoy vamos a averiguar qué es lo que opina la gente acerca del Estado Islámico. Acompáñenme. Hola, ¿me puedo hacer unas preguntas? ¿Qué piensas del Estado Islámico? Pues el Estado Islámico es una organización terrorista que busca instaurar un califato musulmán, pues a través de actos terroristas en Estados Unidos y en Europa. ¿Y has oído algún evento actual? Pues el último atentado que se echó fue de Barcelona, una bomba pues como de mucha gente, pero y pues el de Nueva York más. ¿Y qué piensas acerca de esto? No, pues que obviamente no es la manera para actuar pues, de una organización que se supone que está fundamentada pues, correctamente, sino que pues, eso demuestra que ellos son más que una organización religiosa, una organización terrorista. Y por último, ¿piensas que el Estado Islámico es una amenaza futura? ¿Para Colombia? Para ti, para tu país. Pues yo pienso que depende pues, de los países que intervienen en el Oriente Medio, pues porque si siguen cometiendo los crímenes que llevan cometiendo desde hace mucho tiempo, pues la cosa no va a parar y pues se va a terminar expandiendo. Gracias. Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas? ¿Qué crees tú que es el Estado Islámico? Es un grupo de extremistas de Medio Oriente. ¿Has oído de algún suceso reciente? Barcelona, en Nueva York, ¿Y qué piensas al respecto? que es muy inseguro.
Y por último, ¿consideras que ISIS es una amenaza para el mundo? Eso, porque altera la seguridad de todas las personas. Gracias. Bien, ahora después de oír las opiniones de algunos estudiantes, vamos a definir qué es el Estado Islámico. El Estado Islámico es una organización terrorista islámica que controla vastos territorios en Siria e Irak, donde en junio de 2014 estableció el califato, una forma de Estado dirigida por un líder político y religioso, el autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, de acuerdo con la ley islámica o Sharia, y que pretende recibir el apoyo total del mundo musulmán. Surgido de la fusión de varias milicias yihadistas en Irak, el Estado Islámico se ha convertido en una franquicia de terrorismo islámico en todo el mundo, consiguiendo la adhesión de grupos que hasta entonces estaban bajo la influencia de Al-Qaeda, la red fundada por el ya fallecido Osama Bin Laden. A diferencia de Al-Qaeda, el Estado Islámico ha conseguido controlar un territorio atrayendo a él a yihadistas de todo el mundo. En su modo de actuar ha privilegiado los objetivos europeos en detrimento de su situación en Estados Unidos. Ha dado a su organización estructura horizontal, renunciando al esquema piramidal, y ha otorgado a los combatientes autonomía a partir del entrenamiento militar. Sus miembros son yihadistas que tienen la interpretación extremista de la rama sunita del Islam y creen que ellos son los únicos creyentes reales. Su visión del resto del mundo está basada en el hecho de que los no creyentes quieren destruir su religión, justificando de esta forma sus ataques contra los musulmanes y no musulmanes. Las decapitaciones, crucifixiones y asesinatos en masa han sido utilizados para atemorizar a sus enemigos. Bueno, ahora vamos con noticias de actualidad. Primero que todo hablaremos sobre el atentado que sucedió el jueves 17 de agosto del 2017 en la ciudad de Barcelona. Aproximadamente 13 muertos y 100 heridos. ¿Qué provocó el atentado en Barcelona? Pasaba por la calzada peatonal al inicio de las ramblas de esta ciudad y tras su paso embistió a mucha multitud, dejando aproximadamente 13 muertos y más de 100 heridos. El conductor del vehículo blanco, el cual provocó el atentado, huyó a pie del lugar tras el atropello. El sospechoso que provocó el ataque fue localizado sin vida. Las mismas fuentes policiales indicaron que encontraron el cadáver a aproximadamente unos 3 kilómetros de los hechos. Estos agentes lo habían intentado detener a tiros tras el atropello que realizó. El grupo yihadista Estado Islámico se reivindicó a la autoría de los hechos, según el informe que realizó su agencia afín a MAC. Hablaremos sobre el atentado que se provocó el pasado viernes 15 de septiembre del 2017 en la ciudad de Londres, en el tren de Parson. El artefacto que estalló en el tren de Parson, el cual estaba dentro de un cubo de plástico que salía cables, provocó aproximadamente unos 22 heridos. En su mayoría eran por golpes o quemaduras. Los servicios de emergencia se han desplegado en el lugar después de la explosión, mientras los testigos hablaban de la gente que estaba abandonando el lugar, llorando entre las escenas de pánico. Ahora otra noticia de actualidad. El pasado 31 de octubre del 2017 hubo un atentado en Nueva York en plenas festividades de Halloween. Al menos esto provocó 8 muertos y 2 heridos, después que una furgoneta atropellara a varias personas que circulaban por un carril peatonal. El ataque tuvo lugar pasadas las 3 de la tarde, hora local, en el barrio de Tribeca, en Manhattan. Las autoridades califican el hecho como un acto terrorista. La policía de la ciudad tiene al conductor bajo custodia y atendido en un hospital cercano después de que recibió un disparo en el abdomen después de la persecución. La policía ha confirmado que el detenido es un hombre de 29 años, procedente de Uzbekistán y residente desde el 2018 en Tampa, Florida, que nunca ha sido investigado por Estados Unidos. Las 8 personas fallecidas eran 5 argentinos
y un ciudadano belga, y algunos de los heridos se encuentran en situación crítica. Por otra parte, el gobernador del estado de Nueva York ratificó la información preliminar y aclaró que después de atropellar a varias personas en la ciclovía, el vehículo blanco chocó contra un autobús escolar e hirió a 2 adultos y 2 niños, y todo indica que se trataba de la actuación de un lobo solitario, y que además no había elementos para suponer que podría tratarse de un plan mayor. Buenas tardes. Desde octubre del presente año se han venido presentando fuertes amenazas por parte del Estado Islámico al Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Lo hace utilizando a Messi, Neymar y Cristiano en un montaje donde ellos aparecen como moretones y custodiados por integrantes del grupo terrorista, adicionándole a las imágenes un mensaje escrito en inglés, árabe y ruso en el que manifiestan amenazas directas contra el mundo entero, como es en la fotografía que reveló Site Intergroup de Neymar, que aparece llorando y clamando al cielo por piedad. Lo sujeta un integrante del grupo terrorista con un cuchillo ensangrentado y a sus pies aparece Lionel Messi degollado. En la parte inferior de la imagen aparece la frase "no gozarán de seguridad hasta que vivamos con ella en los países musulmanes". Lo anterior lo difunden por Wafa Found, que es una organización caracterizada por la unidad de medios por ISIS. Debido a la amenaza recibida por el Estado Islámico, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, se reunió con el embajador de Rusia en Buenos Aires, Víctor Coronelli, para hablar de la seguridad de su equipo. A lo que respondió la FIFA, asegura que la seguridad de los aficionados, de los jugadores y de todos los participantes en esta clase de celebración es prioritaria. Además, considera que el fútbol es una herramienta de unión para combatir el odio y las enemistades políticas y bélicas del mundo. En otras noticias se encuentra el atentado ocurrido el 22 de mayo de 2017 en Manchester, Inglaterra, en el concierto de Ariana Grande en su gira Dangerous Woman Tour. El ataque fue ocasionado por un hombre en solitario como acto suicida y dejó 22 muertos y 116 heridos. Al día siguiente, el Estado Islámico de Irak y el Levante se autoproclamaron autores del atentado. Las consecuencias de este ataque fueron la separación de los jóvenes y sus padres, los cuales fueron ayudados por residentes y compañías de taxi que les ofrecían alojamiento y comida. La comunicación para el reencuentro fue vía Twitter y un hotel cercano sirvió como sitio de encuentro. Por otra parte, Ariana canceló sus conciertos desde el 25 de mayo hasta el 5 de junio. Las razones por las cuales el atentado fue en el concierto estadounidense, según el analista James Harkin, que dio para el periódico inglés Daily Mail, fueron las siguientes. Dado que el Estado Islámico es radical, ellos consideran que la música occidental y el estilo de vida que la acompaña es prohibido y merece la pena de muerte. Por otra parte, debido a tantos atentados que se han venido presentando en Europa por parte del Estado Islámico, varios países han prohibido el uso de la burka y el nasak en espacios públicos, como es el caso de España. La sociedad civil de estos países hicieron marchas para abolir la prohibición y fue llevada al Tribunal de los Derechos Humanos, a lo que ellos respondieron que esta medida no vulnera ningún derecho y puede ser necesaria para garantizar la convivencia en una sociedad democrática. Finalmente, para concluir, es preciso decir que el modelo de negociación del grupo terrorista Estado Islámico está fallando, mientras está sufriendo escasez en sus recursos financieros y pérdida del control del territorio. ISIS es el grupo terrorista más rico del mundo, que explota recursos petroleros, obliga a civiles atrapados a pagar impuestos punitivos y recibe enormes sumas de rescate. Además, aprovecha las antigüedades saqueadas en sus avances en Siria e Irak en el 2014. Con sus actividades terroristas, en aquel entonces capturaron bancos, pozos petroleros y enormes arsenales. Sin embargo, un nuevo informe publicado por el Centro Internacional del Estudio de Radicalización y Violencia Política, con sede en el Reino Unido, ha revelado que las finanzas de los terroristas se han agotado sustancialmente desde la mitad del 2014. Según los datos destapados, el ingreso de ISIS pasó de un 1.900 millones de dólares en el 2014 a unos 870 millones de dólares para el 2016.